vinculado estrictamente a la Iglesia. Y eso para nosotros es fundamental, porque es nuestra mejor manera de acercarnos a un mensaje que es fundamental en el contexto que nos encontramos. Nadie puede negar que esta crisis es una crisis que vincula al mensaje de la espiritualidad, de la religión, o si se quiere, de la subjetividad, del sentido común. Todos nombres más o menos parecidos que dicen que hay algo que está profundamente en juego. Yo le robé a Néstor una frase que aprendí de él, esto de la lucha almada, y que tan bien y que tan necesario le hace hoy a la política, la posibilidad de que espiritualidad y política empiecen a andar de la mano y, ¿por qué no?, presentando un mismo proyecto político. Porque además del diagnóstico, Francisco de alguna manera también nos interpela y nos da algunas ideas de hacia dónde tenemos que apuntar. Yo no quiero extenderme más, pero dejo algunas cosas que dice el Papa. Pienso en este retorno a la simplicidad, que no solamente tiene que ver con nuestra vida y con nuestra forma de entender la vida, sino, ¿por qué no también este retorno a la simplicidad en la palabra, en explicar, en traducir lo que queremos decir? Hay una frase que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con esta idea de la mística. Hoy la política vuelve a hablar de la mística. Y me parece que es un logro principalmente que lo permite hoy este Papa que viene del fin del mundo a anunciarnos el fin de un mundo también, ¿no? Y habla de la mística en una hoja, ¿no? La importancia de vincularnos nuevamente con la naturaleza, con otro paradigma, de la mística en el camino, y es ahí donde aquí pienso que a nosotros nos puede tornar interesante la posibilidad de tomar esta idea del camino y todos nosotros recorrerlos sin preguntar demasiado de qué palo venimos, pero con algunas coordenadas en común. Y por supuesto, el Papa Francisco habla de la mística en el rostro del pobre, que a mí me parece algo muy importante para tenerlo presente, más en este contexto, más en nuestras tierras, en esta coyuntura tan especial. Tiene una visión integradora, hablamos de espiritualidad, hablamos de política, y además, por ejemplo, su manera de hacer política, porque yo hace poquito pensaba, ¿no? El Papa Francisco escribe y vuelve a hablar del buen vivir, por ejemplo, ¿no? Un concepto que, si uno ve cómo está Ecuador y cómo está Bolivia políticamente, el concepto estaría ya formando parte de una biblioteca, y sin embargo el Papa retoma ese contexto, lo hace y por lo tanto establece ya una cultura del diálogo, por ejemplo, entre las enseñanzas de los pueblos originarios con el cristianismo, y también no deja de ver ahí cierto camino a transitar, de ver qué hay, qué misterio sagrado une, por ejemplo, la espiritualidad de los pueblos originarios con el cristianismo y en particular también, ¿por qué no agregar?, con aquellas expresiones espirituales, religiosas que se dan también en el mundo. Yo no quiero hacer tanto hincapié en las manera que tiene el Papa Francisco de acercarse al mundo islámico, porque más que nada yo lo que quiero es ver cómo el Papa Francisco nos permite a nosotros entrar en un significado y poder sumarnos a un montón de conceptos que él inaugura, en las cuales nosotros nos sentimos plenamente identificados, porque justamente coincidimos tanto con su diagnóstico, como así también con este camino que él considera que hay mística, en el que la política tiene que empezar a mirar y recorrer. No sé si he sido un poco claro con esto. No quiero extenderme más, perdón. Muchísimas gracias, Camel. Muy, muy interesante, muy, muy concreto, muy
específico tu aporte, que siempre valoramos mucho. Bueno, en segundo lugar, vamos a escuchar a un amigo y compañero, Cristian Arroyo. Él es licenciado en Trabajo Social, tiene su beta académica porque da clases en la Facu, trabaja en el PAMI a cargo de proyectos sociales, pero sobre todo en estos tiempos de enlace intergeneracional, lo he descubierto como un militante cristiano, social y político fuertemente comprometido. Cristian, es un gusto presentarte. Gracias, Daniel. Así da gusto que lo presenten a uno. Cuando un amigo te presenta es más fácil. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Sí? Bueno, primero que nada agradecerles a todos la posibilidad de compartir este momento. Ya hace un año, como recordaba Daniel, pudimos compartir con varios de ustedes la presentación de este espacio, y me parece que vale la pena continuar reflexionando y encontrando sobre todo nuevas orientaciones, recuperando formas de sentir y de pensar que tienen que renovar desde el punto de vista en que lo hago yo desde mi compromiso político en el movimiento nacional. En este momento que son muy intensos, el encierro es intenso, la sensación de estar acechados por un enemigo invisible como es el COVID hace que todo se sienta más intensamente, y las conversaciones que hemos tenido con varios de los compañeros, la primera sensación que sentimos cuando empezó la pandemia es que iba a servir para reflexionar y de encontrar los límites de la sociedad consumista, individualista, competitiva, deshumanizante, que se había frenado por la pandemia. Y la verdad que de esa sensación esperanzada, digamos, y hasta ingenua, de un ingenuo optimismo que de los primeros días, este fin de semana pasamos a otra fase, una fase mucho más pesimista, digamos, y desde ahí quiero arrancar la reflexión. Desde el pesimismo de la razón, digamos, del último tiempo, del último tramo, de la coyuntura de nuestro país, donde pareciera que la ideología del liberalismo individualista está mucho más fuerte de lo que pensábamos. Nosotros pensábamos que después del fracaso de su proyecto político, después de la comprobación empírica de la inviabilidad de sus propuestas, iba a haber un aflojamiento, digamos, pero no, claramente hay una firmeza, hay una idea de la absolutización de la propiedad privada, del egoísmo y casi del capricho como forma de relacionamiento, que está muy latente y que sigue siendo una realidad para tomar en cuenta a la hora de leer la coyuntura. A eso hay que sumarle la impotencia del Estado para poder ejecutar la voluntad política y la soberanía popular, que es preocupante también, que tiene que ver con el debilitamiento que la globalización hizo de los estados, el endeudamiento, la falta de herramientas, la falta de legitimidad política, y pareciera que es un estado sin músculo, aún cuando tiene las mejores intenciones, es un estado impotente. Y esto que venimos transitando ya desde por lo menos el 2013, de una especie de empate hegemónico entre diferentes fuerzas sociales en la Argentina que no logran imponer una visión de país y una visión para salir adelante, que no logran ni consensuar ni logran imponerse ninguna de las dos, también uno a veces lo hace reflexionar del peligro de un empate catastrófico, de que el país se ve empantanado entre un liberalismo excluyente que es inviable y un nacionalismo popular que no logra concretarse y que a veces se vuelve impotente. Acá cierro mi parte pesimista, digamos, y voy a tratar de ponerle un poco de optimismo, pero más que eso, en las palabras del Papa, una esperanza, digamos, la esperanza como superación del optimismo, esa esperanza como una ardiente expectación, digamos. Él lo plantea desde la fe, esa expectación en la revelación, en la posibilidad de redención, y nosotros también desde el ámbito más terrenal, digamos, tenemos una expectación de la posibilidad de los pueblos de construir su redención, de construir su liberación, de construir su capacidad su felicidad
en el mundo. Y a mí me parece que esa esperanza tiene que convertirse en acto, y me parece que estos encuentros deben servir para poder pensar de qué manera la esperanza de una sociedad redimida, de una sociedad de iguales, de una sociedad con gente feliz, de esa promesa de la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo puede concretarse. Y ahí me parece que es importante rescatar las propuestas, las ideas del Papa, las ideas, como decía en el principio, no solamente de lo que él plantea, sino del legado enorme que tiene el cristianismo para poder plantear eso, para poder tratar de dialogar con la sociedad desde otros argumentos. Digamos, nosotros hemos logrado utilizar y operativizar unas corrientes de ideas que venían desde la resistencia de los 90, en el periodo de gobierno anterior, que tenía que ver con la garantización de los derechos, con el reconocimiento de los derechos, y a mí me parece que eso tiene que ser complementado con otra propuesta más trascendente, como decía Gamel recién, que tenga más mística, que esto, ¿por qué los hombres tienen que ser iguales? Los hombres y las mujeres tienen que ser iguales. ¿Por qué la humanidad está llamada a una igualdad? Y eso es una idea que introduce el cristianismo en la civilización greco-latina, que era una civilización totalmente verticalista. El cristianismo viene a introducir algo que no lo tenían ni los pueblos germanos, ni ninguna de las culturas antiguas, que tiene que ver con el tema de la igualdad, que le hace decir a Evita en su libro La razón de mi vida, que a ella la conmovía la religión, que podía hacer decir a un esclavo, mirarlo a los ojos al emperador y decirle: usted y yo somos iguales, somos los dos hijos de Dios. Digamos, esa novedad, esa enorme riqueza igualitaria que tiene el cristianismo, me parece que hay que actualizarla y hay que darle mística, digamos. No alcanza con decir hay que garantizar los derechos, me parece que hay que darle trascendencia al por qué todas las personas tienen derecho, para poder arraigarse en el alma de nuestro pueblo. Y a mí me parece que la crítica que se le hacen, por ejemplo, desde la escuela de Frankfurt, desde el pensamiento crítico, es que el cristianismo plantea la igualdad de los hombres y las mujeres, pero lo plantea en un plano, si se quiere, platónico, de separación de la vida concreta. Y me parece que nosotros podemos pensar que esa igualdad que se plantea en la dignidad de la persona tiene que ser realizada en la vida cotidiana, en la vida de todos los días. Y a mí me parece que eso es lo que molesta de Francisco, porque Francisco no dice cosas distintas a las que planteaban otros papas. Si uno se pone a ver, por ejemplo, cuando Francisco habla de la deuda, muchas veces cita a Juan Pablo II, cita mucho de la doctrina social de la Iglesia, pero le preocupa más al poder que otros papas, digamos. Y ahora quiero hacer un abuso, digamos, pero vieron que el otro día le escuchaba una entrevista a Sabina que decía que el problema de este papa es que cree en Dios. Y a mí me parece que lo que asusta de las palabras de Francisco es que él realmente cree en esa dignidad, en esa igualdad, esa dignidad humana, esa dignidad que nos hace a todos hijos de Dios y por lo tanto a todos iguales. Él cree que está para ser vivida aquí y ahora, digamos, y esa me parece que es lo que es la novedad y la riqueza, la fecundidad y el susto que generan las palabras de Francisco. Me parece que tenemos que tomar esta idea de darle un fundamento más trascendente a nuestra lucha por la igualdad. Digamos, me parece que esto es muy importante. Me parece que es importante también tomar esto que plantea el Papa del cuidado. Me parece que hay que jerarquizar el cuidado y que no alcanza solamente con el reconocimiento de que no es lo mismo reconocerle un derecho a alguien que cuidarlo.
implica una cuestión más amorosa, más íntima, más personal, que me parece que también es una riqueza que tendríamos que incorporar. Y dos cositas más también para ser breve y circular la palabra. Me parece que es importante que nosotros volvamos a la reflexión inicial. Si nosotros no le damos poder al Estado para que ejecute la voluntad popular, vamos a estar en manos de las decisiones de los dueños de todas las cosas siempre. Me parece que hay que recuperar la centralidad del Estado para defender a los pueblos del capital financiero y de la prepotencia de los dueños de todas las cosas. Hay que recuperar el Estado en nuestro discurso, en nuestra militancia, en nuestra prédica, y pensarlo como expresión de la voluntad democrática del pueblo, y también, como decía Scalabrini Ortiz, como creación solidaria del pueblo. A mí me parece que hay que recuperar una mística del Estado que nosotros abandonamos. Yo recuerdo los cursos de formación de Nueva Tierra en el año 2003-2004, que planteaban más derechos, más Estado, más democracia, y eso como que lo naturalizamos y lo dejamos de militar, y hoy tenemos en la tele un montón de personajes que nos parecen muy, muy ridículos, pero que sin embargo construyen sentido común, que están todo el tiempo desacreditando la idea de Estado, de solidaridad social, de pagar impuestos, y estamos retrocediendo en ese sentido común que pedía la salida del 2001, un Estado que proteja. Y en este momento en que la pandemia global demuestra que es imprescindible un Estado que cuide, que proteja y que promocione, nos están ganando la discusión ellos, planteando que el Estado tiene que retirarse, que no tiene que meterse, que no puede dirigir la economía, y nosotros nos defendemos diciéndole que no tenemos pensado avanzar demasiado, que se queden tranquilos. A mí me parece que ahí hay una cuestión muy clara, que si nosotros tenemos un Estado impotente, estamos a merced del dinero, como dice el Papa, digamos, de esa fuerza del estiércol del diablo, que va a imponer siempre su voluntad ante la impotencia de las almas bellas, que van a decir que mal que está eso, pero no van a poder hacer nada. Y por último, quiero plantear también la necesidad de elegir, de administrar los conflictos. Digamos, el Papa habla de la unidad, que la unidad es superior al conflicto, lo cual es absolutamente cierto, pero también es cierto de que siempre va a haber conflictos en una sociedad democrática. Me parece que tenemos que ser inteligentes en elegirlos, no caer en cualquier grieta que nos quieran plantear y discutir en cosas que no definen nada. Digamos, tratemos de tener los menores conflictos posibles, pero esos conflictos que son inevitables, asumámoslo, digamos. Administremos los conflictos, elijámoslos bien, tengamos las grietas que valgan la pena, para poder transformar en nuestra sociedad y hacer que todos podamos ser un poquito más felices. Nada más. Bueno, muchísimas gracias, Cristian, por tu aporte. Un aporte que, bueno, transitó el pesimismo, transitó la esperanza y transitó caminos de propuestas y de reflexión. Así que te agradecemos mucho. Bueno, ahora le toca el turno a Sol Guardiola, que tengo el gusto de presentar. Ella es docente, es animadora comunitaria del Centro Comunitario Nuestra Señora de Luján, del barrio Las Heras, de aquí de Mar del Plata. Bueno, la verdad que charlábamos con Sol sobre esta intervención de ella en este encuentro, y bueno, Sol camina los barrios, camina el barrio donde trabaja, donde desarrolla su actividad, y nos parecía importante que desde allí ella nos hiciera un aporte. La verdad que es un gusto presentarte, Sol, y te escuchamos con atención. Bueno, hola, gracias Daniel, y gracias por la invitación. Mi aporte en realidad un poco va por lo comunitario, por ahí pensando en Francisco, cuando se habla de esta degradación social, esta ruptura de lazos. Bueno, todo eso sucede en Las Heras porque hay mucha violencia, especialmente hacia las mujeres, hay criminalización de los chicos y de las chicas,
hay hambre, bueno, es un barrio que queda en el sudoeste de la ciudad de Mar del Plata. Ahí estamos en un centro comunitario, como dijo Daniel recién, que todos lo conocen por el comedor de la hermana Marta, que hace 40 años está allá, y bueno, intentando, por ahí aportando a lo que los compañeros dicen, seguro que el acceso a derechos, pero principalmente desde una mirada oculta, silenciosa, desde la amistad, desde, bueno, el espíritu, el carisma de la fraternidad de Foucault, que es al que pertenece nuestra comunidad. Caminar el barrio y bueno, y hacer comunidad. Y pienso que en este tiempo de pandemia, de cuarentena, donde, bueno, en el barrio mucha cuarentena no se hace, porque no están garantizadas las posibilidades tal vez para esa cuarentena, porque esa degradación social también se materializa en la otra degradación que dice el Papa, ambiental, pues no están las condiciones de vida siempre garantizadas y bueno, y dignas. Y pienso que en ese marco, bueno, hay vida, en ese marco hay posibilidades de construir, de crear, y a nosotros como comunidad nos encontró la cuarentena en el trabajo, en más trabajo, en el encuentros con lógica de más sensibilidad, de más escucha, de más oración compartida, de fe, de organización, de participación en ámbitos que por ahí en el barrio por ahí no se tenían, como pueden ser los CBE, y en esa lógica también habilitar no solo la fe, sino la política de los protagonistas del barrio, de los vecinos, que bueno, que muchas veces no pueden participar como primera persona, porque no existían espacios, y en este momento se está dando, se está construyendo, me parece, una nueva lógica de solidaridad entre los vecinos, y desde el centro comunitario, de la comunidad en la que yo estoy, propiamente, me parece que lo que nos regaló ayer compartíamos con algunas de las compañeras, como para hacer una voz colectiva, este tiempo nos regaló unirnos, nos regaló mirar al otro en sus necesidades, nos regaló más oración, y oración entendida desde la lógica de construir otro Dios, ¿no? Este Dios que nos iguala, este Dios que nos permite tener voz, este Dios que es abrazo, que es encuentro en tristezas, en alegrías, pero bueno, en el barrio hay muchas tristezas, mucha vulneración de derechos, y creo que esa oración se transforma en milagro, ¿no? Porque los pequeños encuentros cotidianos que por ahí hay más trabajo en lo material, porque por ahí se entrega mayor cantidad de bolsas de alimentos, pero esa entrega de bolsas de alimentos se traduce por ahí en la lógica de mirarnos, de que esos 5 minutos que nos encontramos, podemos preguntarnos cómo estamos, cómo la estamos pasando, y eso también es organizarse, es encontrarse, es darle una dimensión del encuentro al que, bueno, siempre está recibiendo, porque bueno, por esta lógica que hablaba el compañero, de que es el que no tiene, entonces tiene que recibir del Estado o de otros, y bueno, y en realidad también puede dar otra cosa, ¿no? Porque me parece que en esta dimensión de Francisco también se habilita a que sea más horizontal estos vínculos, ¿no? Que tenemos, que bueno, que las mujeres, tal vez principalmente, en toda la sociedad, pero en el barrio, esta lógica de que, bueno, sufren muchas veces en la propia casa, encuentren espacios donde se habilita la palabra, y que esa palabra se habilita desde el encuentro con Dios. Hay un espacio, por ejemplo, el abrazo materno, que no sucede solo en nuestra comunidad, sino en otras comunidades, y que creo también en la lógica nacional, que
que habilita la participación, es un espacio de crianza que habilita la participación de un montón de mamás, que no todas comparten la misma fe, pero que se encuentran desde ese Dios, ¿no? Digo, que habilita la escucha, la posibilidad de nuevos vínculos, ¿no? Digo, y en esta degradación de este neoliberalismo que rompe, que nos hace más individualistas, bueno, en estos pequeños encuentros reconstruimos ese lazo, ¿no? Ese vínculo, eso que estaba perdido, y me parece que bueno, que el aporte que podemos dar nosotros desde la comunidad es nosotras, porque principalmente somos mujeres, hay hombres, pero somos mujeres la mayoría, es la de construir lo colectivo. Digo, me parece que Francisco también tiene esta mirada conciliar y recuperar la memoria, ¿no? Esa memoria de poder participar en el barrio, de poder hacer comunidad, de que la palabra de Dios es válida para mirar la realidad que nos duele, de que es válida para que se dé el milagro, que es válida para organizar la fe y la política, ¿no? Así que, bueno, la mirada en lo particular, pero en lo colectivo de nuestra comunidad es esa, que nos hace familia, que nos une, que el trabajo tiene más fuerza, que, por ejemplo, personas que se acercan a recibir la mercadería y se le ofrece ropa, digo, la dimensión del milagro en esto, ¿no? Te dicen, no, déjalo para alguien que necesite más, ¿no? En eso me parece que la solidaridad del que no tiene transforma la solidaridad del que por ahí va a dar una mano, ¿no? Nos pone en otra lógica, ¿no? Y me parece que esto va rompiendo lógicas más verticalistas y nos va encontrando desde otros lugares. Así que bueno, nada, compartir eso desde la experiencia comunitaria y personal. Bueno, muchísimas gracias, Sol, muchas gracias. Muy lindo. Estoy seguro que llegaste a todos los integrantes de esta sala con tu testimonio desde la misma realidad que te toca vivir. Así que muchas gracias. Bueno, ahora voy a presentar a un compañero, amigo de muchos años, Roberto el Tata Gandolfi, con el cual, bueno, hemos compartido muchísimas experiencias. Hoy él es el referente del movimiento Evita aquí en la ciudad. Es concejal, es un concejal que integra el bloque del Frente de Todos. Todos lo conocemos por su militancia territorial, su entrega, y bueno, la verdad que nos debíamos, Tata, este espacio de poder coincidir en un evento que tuviese como inspirador al Papa Francisco. Hoy el Tata está siendo uno de los artífices de los comités de emergencia barrial, que es una experiencia inédita y propia de la ciudad, enorme modelo organizativo que se está dando en nuestra comunidad. Así que un gran gusto presentarte, Tata, para que compartas tu reflexión con toda la sala. Gracias, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Tata. Bien. Yo había anotado 2 o 3 cosas y me había olvidado de Francisco, digamos, de resaltar lo de Francisco. Yo como... Hay una frase de Soriano, yo siempre fui peronista, nunca me metí en política, siempre fui peronista, siempre fui católica, digamos, puedo decir, nunca me metí en política, desde la fe, soy católico con Juan Pablo II, con Juan Pablo I, con Pablo VI, con Benedicto, y ahora, digamos, en una coordinación, muy contento, digamos, con lo que está planteando Francisco, que motiva y propicia esto, por ejemplo. En esto también, factor Francisco, yo este verano pude, cuando todavía tomábamos café y todo eso, invitado por Vito Amalfitano, pude juntarme con Saborido, y ya lo habíamos señalado ahí en junio cuando se lanzó, digamos, esta idea de la forma, y también vengo siguiendo, también medio en la pandemia, le íbamos a declarar visitante ilustre a Daniel Santoro, digamos, y Factor Francisco, Saborido, Daniel Santoro, creo que van por una forma también más descontracturada, más de llegar a todas las capas, de sacar solemnidad también de la cultura, y creo que es recontra necesario eso.
también yo recuerdo que estaba Daniel ese 27 de junio del año pasado y, y señalé una cosa, digamos, en el panel no había mujeres. Eso produjo, creo, primero que me hayan invitado y que haya dos compañeras hoy en el panel, pero digo, no me arrogo eso de que no hay mujeres, pero sí quiero señalar, y sin entrar en una cuestión doctrinal, que las personas santifican y que las mujeres santifican. Yo, mi mayor experiencia, sí, ahí, no, lo tiro, digamos, Ana Laura pone, la veo, te espío. No, pero digamos, mi mayor experiencia, digamos, en el marco de esta pandemia, donde hay también, estamos en una sequía de la ritualidad católica, digamos, mi mayor experiencia, digamos, que me llenó de espíritu fue con una compañera, Sol, participó, y uno necesita, y fue una mujer la que nos llenó de espíritu en un momento determinado, cuando fuimos con algunas compañeras también que estaban, digamos, pues todos la estamos pasando mal, y fue una mujer la que nos llenó de espíritu, eso lo quiero por ahí recalcar. Segundo, digamos, celebrar el panel. La verdad, me había invitado Daniel, pero cuando vi quiénes estaban me puso muy contento, muy contento. Sol, Ana Laura, Cristian, digamos, Camel pobre, yo siempre quiero participar en algunas formaciones que hace Camel, pero las hace los sábados de enero a las 18, y siempre le digo, yo voy a la playa el sábado a las 6 de la tarde en enero, pero Camel sigue insistiendo en hacer las formaciones, las capacitaciones a las 6 de la tarde en enero con 30 grados. Es un sacrificado. Pero no, el panel es de lujo. La verdad, el panel es de lujo y me pone muy contento. Ahí lo se ve, creo que ahí el tema, ahí la iniciativa que tuvo, la iniciativa, digamos, que empezó allá por fines de marzo, en medio de la pandemia. Los CBE son los comités barriales de emergencia, acá en Mar del Plata. Es como que nos adelantamos al barrio Cuida al Barrio, a otros dispositivos que se empezaron a hacer después en el AMBA. El primero se creó, digamos, se constituyó, digamos, no tiene una forma institucional dada, pero sí estamos funcionando como organizaciones intercomunitarias. El 30 de marzo, digamos, es una experiencia de 2 meses, bueno, ya de más de 2 meses, de mucha unidad intercomunitaria acá en Mar del Plata. Yo ahí recomiendo, hay una nota de un reportaje que le hacen al Gringo Castro en Panamá Revista, recomiendo leerlo el que tenga oportunidad, y él lo dice ahí, las iglesias están en todas las comunidades, digamos, la fe está en todas las comunidades, su forma organizativa de las iglesias está en todas las comunidades, y hoy en cada comité barrial, y yo al principio decía que los comités barriales de emergencia eran una forma de organización comunitaria, hoy digo que es una forma de organización intercomunitaria que nos dimos para esta pandemia, porque había comunidades en el barrio que no caminaban juntas. Digamos, la sociedad de fomento, el club, Cáritas, los pastores, el comedor de una organización, el comedor de otra organización, no caminaban juntas, y precariamente, dando mucha discusión, a veces sale todo bien, a veces no. Hoy en los comités barriales, en los 33 que se formaron en Mar del Plata, están funcionando con todas esas partes. Acá, bueno, veo que hay algunos compañeros y compañeras que participan en los comités barriales. Yo a veces, bueno, sobre todo en el mes de mayo, me sentía como en la Revolución de Mayo, porque además se ha logrado algo que por ahí en los 4 años yo vengo formando, primero la CETEP, el Triunvirato, ahora la UTEP, digamos, tratando también de interpretar lo que son los movimientos populares en la ciudad. Y por ejemplo, con la iglesia siempre desde Santa Cruz, el encuentro en Santa Cruz, en el Vaticano, hay compañeros nuestros que fueron a ver al Papa
a Temuco, a Paraguay con las Virgen de Cacupé, pero nunca habíamos trabajado tan cerca con sacerdotes, con toda la comunidad, con laicos y con sacerdotes. Eso también es inédito. Hemos logrado un nivel de trabajar juntos que no teníamos. Por eso decía que era como mayo de 1810, digamos, donde se han mezclado a partir de la necesidad varios. Y yo ahí digo, cerrar pidiendo una cosa. Yo lo vengo hablando con varios de acá. Esto es lo que decían los movimientos populares, la forma gremial a través del UTEP. Hay que participar, digamos, hay que meterse y hay que participar. A veces, mira, hoy dormí una siesta para estar bien pila acá, pero empezamos muy temprano y terminamos muy tarde, muy cansados, muchas veces. Hay trabajadores y trabajadoras de la economía popular en muchas comunidades. Siempre cuestan muchísimo las discusiones para lograr síntesis, y vengo insistiendo. Bueno, por acá también está Francisco, que labura mucho en formación de la CETEP, y él es un comprometido y participa y le mete para adelante. Digamos, los que son trabadoras de la economía popular deben participar en los movimientos populares, y los trabajadores, ahí lo veo a Miguel, digamos, los trabajadores formales también. Nosotros, nuestro rol muchas veces es ser bisagra. El domingo 14, en una misa en el Santuario de Luján, recordamos a Mauricio Silva, con Gabriel, con el obispo, con Marta. Y el 15, al otro día, estábamos también con Marta, con los compañeros de la rama barrido de camioneros, que son barrenderos. Era su día, desde 2014 era su día, porque recordamos a Mauricio Silva. Y por ahí nuestra tarea es ser bisagra entre sectores. Esto, no hay cultura del encuentro si no acercamos las partes, digamos. Y tenemos que acercar las partes, no, es ineludible, digamos, es nuestra tarea, acercar las diferentes partes, tratar de esto de estar en las periferias, pero también con la responsabilidad de hablar a todos y con todos. Nosotros hoy presentamos un proyecto para los cuidacoches, para trabajadoras y trabajadores de cuidacoches, que cuidan vehículos. Nosotros consultamos y lo hicimos a partir de la mirada, de la perspectiva de los trabajadores de la economía popular, rama cuidacoches. Ahora, no alcanza, si esa es la única perspectiva, debemos hacer la perspectiva con la comunidad. Digamos, regular es bueno para la comunidad, es bueno para esta rama de trabajadores, pero es bueno para la comunidad. Debemos tener una mirada integral, y yo a veces no me gusta pensar en términos de excluido. Soy viejo por ahí, antiguo, excluido, incluido. No me gustaría, digamos, pensar la inclusión en un sistema injusto. Sigo pensando en justicia social. Digo, y para que haya justicia social, todos debe estar legitimada, que es justo para todos y todas. Eso, digo, ese es mi pequeño aporte, no quiero extenderme más. Así como empecé con esa frase de Osvaldo Soriano, nunca me metí en política, siempre fui peronista. Hay otro, creo que es un personaje de Fabio, que dice que podemos decir lo mismo de católicos. Disculpen, soy peronista, no pude ser mejor. Muchas gracias. Muy bueno, muy bueno. Bueno, muy bueno, Tata, muy bueno, muchísimas gracias. La verdad que muy interesante, muy testimonial, muy concreto y al mismo tiempo muy profundo todo lo que nos aportaste. Así que te agradecemos nuevamente tu participación en este encuentro. Bueno, y ahora voy a presentar a Ana Laura Vulcano, que yo no tengo el gusto de haberte tratado, Ana. Ana Laura, no, pero sí sé mucho de tu actividad, de tu trabajo, y realmente para nosotros, cuando pensamos este panel, nos pareció realmente significativo e importante que vos expreses tu visión, tu vivencia, tu perspectiva,
digamos, toda esa construcción de la mesa de diálogo por las periferias, pero básicamente, ¿cómo estás viendo vos este momento, el impacto del pensamiento de Francisco y tu vivencia y tu testimonio comunitario? Te agradecemos mucho que te hayas sumado a este encuentro y te escuchamos atentamente. Bueno, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien ahora? ¿Sí? Bueno, primero agradecerles, estoy muy contenta de estar acá. Y para hacer justicia, ¿no? En lo personal y en un grupo de gente que trabajamos, esta formación que hemos adquirido y estos conceptos que nos trae Francisco, que nos llenan el corazón, nos llenan los sueños y las expectativas, los habíamos adquirido hace muchos años en los seminarios de formación teológica, que creíamos que era como la utopía, ¿no? Era una utopía. Y de esa utopía nacieron las comunidades del sur, que somos 10 comunidades eclesiales de base, de esos encuentros de formación teológica de hace tantos años. Y quería traerlo acá porque lo veo a Néstor, y bueno, y Néstor y todo ese grupo son un poco aquellos que nos formaron en principio con algunos conceptos que ahora tomamos de Francisco y que son como ese lenguaje soñado que teníamos y que lo pudimos plasmar en algunos lugares, con algunas construcciones, y que en este tiempo, en este kairos que nos trae Francisco, los podemos como encauzar. En Mar del Plata se da una cuestión especial en la diócesis, porque tenemos el pensamiento de Francisco y el acompañamiento de Gabriel, del obispo Gabriel. Entonces, como que se alinearon los planetas, ¿no? Y podemos, pero sabemos que es una primavera que hay que aprovechar. En cuanto a la mesa, bueno, yo pertenezco a comunidades eclesiales de base, como les decía, las comunidades del sur, pero ahora estoy coordinando la mesa por la dignidad de las periferias. Esta mesa nace por una necesidad de pensar políticas públicas en el basural de la ciudad, y bueno, logramos bastantes. Esta mesa está conformada por las universidades públicas y privadas, movimientos sociales, y se lograron muchas mejoras para el sector del basural, de la mano sobre todo del MTE, que con los carreros cartoneros tenían mucha experiencia en esto, bueno, y nos ayudaron bastante con esto. Pero ustedes saben que Mar del Plata es una de las ciudades que tiene mayor desocupación en el país, y era necesario que saliéramos del basural, que nos enfocáramos en realidad en las periferias, y con el obispo pensamos bastante esto y dijimos, bueno, vamos a extender esta mesa, ¿no? Esta idea de poder llegar a estas periferias, como dice Francisco, existenciales, geográficas, ahí donde están los pobres. Y también queremos, en esta mesa, y desde nosotros, hicimos evidentemente una opción por esos pobres. Pero el desafío es que sea desde los pobres, entre los pobres y con los pobres. Que podamos ayudar a construir y que no sean palabras, porque esto se ha escuchado, se dijo mucho, pero ahora con Francisco tenemos como, ¿no?, el programa de acción. Es decir, se puede hacer. Nos sentimos acompañados, están las condiciones dadas. Y desde ahí estamos trabajando con muchos proyectos. El último fue Betania, que estuvo Sol, fue una de las protagonistas también, Sol Guardiola. Se trabajó muchísimo en toda la periferia con talleres y demás. Pero a ver, el desafío en este tiempo y de la mano de Francisco es tener esa creatividad que hablaba un poco el obispo, ¿no? Y ser tenaces para también aprovechar esto. Ustedes todos conocen estos 4 principios que Francisco nos regala, ¿no es cierto? Esto de el tiempo superior al espacio, ¿no? La realidad supera las ideas, la unidad prevalece sobre el conflicto y el todo es superior a la parte. Nosotros tomamos principalmente 2. Esto que el tiempo es superior al espacio. En conjunto con esto de la realidad, ¿no?, también es
es más importante que la idea. ¿Por qué? En este tiempo lo que tenemos que construir son procesos, no vamos a ver ya el fruto, pero sí tenemos que ser capaces de salir de lo inmediato y poder armar estos procesos, que, vuelvo a repetir, en algún momento nos parecían utópicos, pero que ahora los podemos hacer realidad, ¿no? Entonces, ese proceso que va a ser largo es lo que nos desafía el Papa a acompañar. Y la realidad es, como dice él, ¿no? No tenemos otra forma más que mirarla. Y si esa realidad la cimentamos en los evangelios para nosotros, ¿no? Va a ser mucho más fácil poder iluminarla. Nosotros tenemos una herramienta en las comunidades eclesiales de base que es la lectura orante, la lectura popular de la Biblia. A nosotros esto nos ayuda como una herramienta para entender un poco esta realidad. No quiere decir que sea la única herramienta, porque tenemos gente de muchos credos y también la discusión política ayuda, pero es una de las herramientas. Pero el desafío para mí, para nosotros y para la mesa, es poder gestar procesos y acompañar esos procesos. ¿Cómo lo vamos a hacer? A partir de redes. Solos, desde la Iglesia Católica, imposible. Desde la mesa solo, imposible. Y como decía Tata, en Mar del Plata se han dado los CBE, que creo que es estos comités que nacieron para quedarse, porque han superado en algunos barrios la sociedad de fomento, que no quiere decir que no sean estructuras válidas, pero esto es mucho más rico. Por ejemplo, yo participo uno que están comedores, movimientos políticos, la comunidad nuestra, la comunidad católica, los evangélicos, y la verdad es que se está trabajando en un armonía. Y también el Estado, porque está la salita, la directora de la escuela. Pero eso va a poder crecer y va a poder sostenerse si está dentro de un proyecto que tenga que ver con un proceso que queremos acompañar. Si no, nos vamos a quedar en un proceso, un taller, está bueno, un taller, se da un poco de trabajo. A ver, pero ese taller en la periferia, ¿dónde lo encajamos? ¿Dónde lo queremos llevar? Por eso, la realidad es la que es. Lo vas a usar mañana que hago un sueño. La realidad es la que tenemos. El Mar del Plata es muy cruda, creo que, no quiero ser pesimista, pero creo que esto va a profundizarse, la crisis, sobre todo la crisis laboral. Desde la mesa estamos intentando acompañar esto, como les estaba diciendo, el poder acompañar estos procesos que van a ser largos. Pero sobre todo me parece que es un tiempo único el que tenemos. Los que venimos caminando en las periferias hace bastante tiempo, esto sin duda es lo que nos da Francisco, y para nosotros, nuestro obispo Gabriel, es un tiempo esperado. No es que nació de un repollo que conocimos ahora la cultura del encuentro, porque todo está cimentado para nosotros, y por supuesto lo que nos regala el Papa, cimentado en el Evangelio. No hay nada más que leerlo y leer el Magisterio de Francisco, y me parece que tiene esa claridad. Francisco nos habla de querer generar procesos, que tenemos que generar procesos que hagan pueblo, que construyan pueblo, ¿no? Ahora está en nosotros tener esa idea de pueblo, ¿no? Clara. Y para eso están estas mesas, está este espacio. Me parece que es un tiempo que las individualidades ideológicas, quiero decir en el mejor sentido, ¿no? No quiere decir que nosotros somos de la iglesia y no tenemos ideología, no. Pero quiero decir, el egoísmo por ahí podemos tener como grupos, como movimientos o como lugares de la iglesia, hay que dejarlo de lado en este momento, y me parece que el momento es construir redes, ¿no? Porque por ahí podemos construir ese pueblo que nos pide Francisco. Entonces, quiero quedarme con esto, ¿no? Sobre todo, profundizar los procesos y poder acompañarlos. Listo.
Bueno, Laura, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Digamos, fuertes puntos para la reflexión, para que nos quedemos pensando e intercambiando acerca bueno, de cómo construir procesos en el tiempo, ¿no es cierto? Porque ese principio del tiempo es superior al espacio, digamos, Francisco lo plantea para la totalidad del mundo eclesial y para el mundo en sus dimensiones políticas, económicas y sociales, y muchas veces el mundo político privilegia el espacio sobre el tiempo. Y entonces este tema de la generación de procesos me parece que es una de las claves del pensamiento de Francisco, que nos desafía también aquí en Mar del Plata, porque ahora le voy a dar el pase a los compañeros del Factor Francisco a nivel nacional, nos desafía aquí en Mar del Plata, porque aquí hay actores de distintos sectores, grupos, y me parece que esto es lo válido de este encuentro que hemos logrado en el día de hoy, que ojalá podamos repetir en algún momento. Acá hay compañeros de la política, compañeros de organizaciones sociales, de distintos sectores, de distintos grupos. Celebro y celebramos que Factor Francisco haya sido una motivación para juntarse, para sentarse a reflexionar un ratito desde distintas perspectivas. Bueno, ahora el pase a dos grandes que realmente los aprecio muchísimo, venimos construyendo juntos, no sé si Néstor primero o Santiago primero, pero bueno, ustedes me dicen. ¿Qué pasó? Nos fuimos. Disculpas. ¿Quién viene? No, iba a decir que nunca sabemos con Santiago quién va a hablar primero. ¿Cómo hacemos, Santi? Bueno. Como arranco, si querés, y después le das vos. Dale nomás. Podemos escribir notas juntos, pero todavía no podemos coordinar quién arranca a qué. Así que bueno. Bueno, ¿se me escucha bien? Por las dudas chequeo. Bueno, un gusto nuevamente. Bueno, pensaba justamente cuál es el aporte que podemos hacer en un Zoom, digamos, en un encuentro como este, en el cual obviamente hay un montón de cuestiones territoriales, cuestiones de las diferentes dimensiones de una ciudad tan importante, tan compleja como Mar del Plata. Y básicamente es hacer un aporte místico, un aporte de energía, un aporte de registro, y me parece también de poder dar una perspectiva más allá de lo inmediato que puede tener una discusión territorial, que también muchas veces ilumina después la acción cotidiana. Y pensaba, bueno, hoy es 22 de junio, perdón. Bueno, ya con esto de la pandemia y de la cuarentena uno pierde un poco de referencia, pero hoy es, ¿cómo se llama? El Día de Santo Tomás Moro. El Día de Santo Tomás Moro, que además de ser el patrono de los políticos y de algunas cuestiones, Francisco ha popularizado mucho una frase y una oración de él que es sobre el sentido del humor, el buen humor, la necesidad del buen humor. Y pensaba, además estando en un encuentro de la Ciudad de la Feliz, la necesidad del buen humor. Y dos cuestiones. Número uno, pensar cuáles son los momentos en los cuales Mar del Plata se convirtió en ese lugar para que todo el país la identifique como la Feliz. Y en algún punto, mientras escuchaba a todos los compañeros que iban contando los pesares, sobre todo las dificultades que va pasando y que está pasando la gente en La Feliz, pero en tantos otros lugares. Y bueno, en definitiva un poco la discusión y la disputa es por hacer que la felicidad, la buena noticia, ¿no? La alegría sea para todos y todas y todes, ¿no? Hay algo de eso. Y en ese sentido también, recién lo mencionaban a Pedro Saborido, a Santoro, los dos los pudimos entrevistar y son gente con la que generalmente también peloteamos ideas.
Y pensaba también Factor Francisco como un aporte también, por eso, por tener la capacidad de construir, en este caso es un portal, es un registro quizás más discursivo y estético, pero cómo poder hacer que la palabra de Francisco, que ahora sonríe, ¿no? Que ahora sonríe, que las palabras de Francisco tengan todo el color que tienen que tener para eso, para transmitir una buena nueva, para transmitir una buena nueva. Ahí veo que aparece, mientras hablo, un poco los colores. Y esto me da el pie, gracias Néstor, estamos online, estamos con el Bluetooth prendido, porque hoy es 22 de junio también, y 22 de junio, ahí recién Néstor mostraba, medio como el escudo de Factor Francisco, además del FF premonitorio, lo lanzamos en noviembre de 2018 formalmente, Factor Francisco, o sea que fue bastante antes del 18 de mayo de 2019, pero más allá de eso está esta otra figura de Diego Armando Maradona. Y Diego Armando Maradona, hoy se cumplen 36 años, tengo entendido, del gol del Diego a los ingleses, ¿no? Y el gol del Diego a los ingleses, si hay algo, una vuelta me lo decía un amigo, me decía, si trato de pensar un momento de felicidad colectiva de la patria entera, debe haber sido en el momento en el cual el Diego punteó la pelota en el gol del Diego, del Diego a los ingleses, en el 2-0, en el barrilete cósmico. ¿Y por qué lo pusimos el Diego ahí? Número uno, porque es una provocación, como lo es todo un poco el portal, pero sobre todo también porque hay algo también de lo popular, lo decía el amigo obispo, pero hay algo también de lo popular que es inherente también a la apuesta que hace Francisco. Francisco hace una apuesta por el pueblo, hace una apuesta por los colores, por los olores del pueblo. Y no lo hace solamente por una cuestión de piedad popular en la cual cree, sino que lo hace también porque entiende que la categoría pueblo no es solamente una categoría, sino el sujeto que hace y transforma la historia. El otro día, ayer publicamos la lectura del domingo, como le llamamos a lo que ya sea una entrevista o un ensayo, muchas veces mezclando y poniendo a jugar los planteos de Francisco con la coyuntura nacional. Y obviamente hablamos mucho de Belgrano, de los próceres. Y una de las cosas que retomamos a partir de Rosario, el Monumento a la Bandera, es una intervención que hace Francisco en el Encuentro Nacional de Jóvenes del 2018, y que en ese momento Francisco los agitó a los pibes. De hecho, con Néstor estuvimos, junto con otros amigos y compañeros, participando. Quizás la intervención de Francisco fue el momento más picante, si se quiere, de todo el encuentro. Picante porque Francisco salió con los tapones de punta. Y en ese momento, que estaba en discusión y circulaba mucho la cuestión de reemplazar a los próceres, ¿no?, por animales en los billetes, Francisco dijo directamente: aquellos que creen que la historia ya pasó, que todo empieza de cero, que los pueblos no existen básicamente y que todo puede ser reinventado en un presente total, le dijo así a los chicos: chicos, no se confundan, esos son payasos de la historia. Y acá me parece que hay algo que pone en perspectiva todo lo que hablaba antes Cristian, de la necesidad de darle otra dimensión a las construcciones políticas, incluso los debates, los conflictos. Y creo que si hay algo en lo cual tenemos que trabajar y tenemos que tener presente, por lo menos así lo entiendo yo y creo que lo entiende Factor Francisco, es que hay que
Los conflictos existen, pero hay que ponerlos en perspectiva de unidad. ¿Y unidad de qué? Unidad de pueblo. Y unidad de pueblo porque en definitiva son los pueblos los que trascienden el ahora. El tiempo superior al espacio es algo que lo puede entender mucho más la lógica de los pueblos que la de las trayectorias individuales de cualquier militante o pretensiones de dirigente político. Entonces, incorporar la temporalidad del pueblo como lógica también de construcción política es también hacer esa apuesta, me parece. Y esa apuesta, porque es hacer una apuesta por tomar acciones con una perspectiva histórica. Con una perspectiva histórica que es asumiendo en cada tiempo las decisiones, muchas veces dificultosas, con los costos que hay que tomar. Y a veces puede llegar a ser morderse la lengua y no decir una palabra de más por mera vanidad, sino porque uno sabe qué es lo que tiene. A veces la prudencia puede ser más valiente que una arenga. Y solamente para terminar y para ya dejarle a Néstor y otra vez agradecer a todos y ojalá que podamos ir pronto allá a Mar del Plata, que siempre es lindo poder ir con seguridad. Pensaba en lo del Sagrado Corazón. El Sagrado Corazón, que es otra figura que retomamos ayer en la lectura del domingo ahí con Belgrano, que Belgrano se llamaba, era larguísimo el nombre, ya se lo digo acá que lo tengo, Don José Manuel... Joaquín. Dale. ¿Cómo? Don Manuel Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. ¿Y qué es esto del corazón, el Sagrado Corazón? El Sagrado Corazón está incendiado y el Sagrado Corazón está en el centro. Hay algo de este tiempo, de tanta penuria, la escuchaba también a Sol, de cómo poder mantener vivo ese fuego. Bueno, nosotros creemos que nosotros lo encontramos no tanto o no solo en Francisco, sino sobre todo en esa fuerza mesiánica, pero que es mesiánica porque se transformó en pueblo, que es la potencia del Evangelio, la fuerza de una noticia, una alegría que es para todo el pueblo y que continuamente se va renovando. Bueno, entendemos a Factor Francisco como eso, una intención por alimentar, por darle carnadura, por meterle mística y meterle calor también a todo lo que encaremos. Y en ese sentido, si puede ser un aporte para apuntalar, para apoyar, para acompañar la responsabilidad y los desafíos que cada uno tenga en sus respectivos lugares, bienvenido sea. Muchas gracias y bueno, Néstor. Esperá, Santiago, bueno, muy bueno, Santiago. No tengas duda que lo están logrando, que están llevando a la práctica esto de que Factor Francisco sea un provocador de reflexiones, de encuentro y sobre todo de construcción de procesos, como bien decía Ana Laura. Bueno, Néstor, ahora, yo no sé, Néstor, si algún obispo de la Argentina llegó a definir Factor Francisco como un espacio de creatividad, popularidad y libertad. Pero te llevas del encuentro marplatense, que bueno, es un honor realmente que nuestro obispo Gabriel te lo haya definido con estas tres dimensiones. Néstor, te escuchamos a vos, que sos popular, que tenés una gran libertad y sos un gran creativo. ¿Qué pasa con Néstor? ¿Qué pasa con Néstor que no se escucha? No se escucha. ¿Ahora me oyen? Ahora sí. Ahí Bien. estamos. No, decía, muchas gracias Daniel y Cristian por organizar, gracias a las compañeras y a los compañeros que hablaron antes, a todos los que están
Santi también, por dar el pie. Te voy a contestar medio agrandándome. Vamos a agrandarnos un poco, Santi. ¿Qué te parece? Gabriel Mestre es un obispo de los que más explícitamente nos ha apoyado, después del Papa, que lo hizo de manera directa también. Así que vamos a alardear un poco de romanismo católico. Me siento medio raro haciendo eso, pero les queremos contar que el año pasado el Papa pidió conocernos, así que lo fuimos a ver el 13 de septiembre. Estuvo muy bueno. En el portal, en una de las partes, está contada esa aventura que tuvimos con Santi un viernes de 6 a 7 y algo de la tarde en la residencia Santa Marta. Lo de Gabriel, muy lindo, tuvimos hace un tiempo, yo tuve una conversación con Gabriel, Cristian tuvo la gentileza de presentármelo, y después seguimos bastante en contacto por teléfono, y entonces, un poco para definir también Factor Francisco, yo le suelo mandar las cosas a Gabriel por WhatsApp, las cosas que hacemos cada domingo, y una vez lo llamé, le mandé un audio y le dije, mira Gabriel, nosotros jugamos al borde, pero adentro. Pero te quiero decir también otra cosa, adentro, pero al borde. ¿Qué te parece? Y nos dijo, bueno, alguien lo tiene que hacer, qué suerte que lo hacen, ¿no? Y la verdad que Gabriel ha estado muy generoso, Santiago creo que va a estar de acuerdo, que es muy lindo escucharlo también, y muy de acuerdo también con la definición y con nuestra intención en ese sentido. Podría retomar, y quisiera retomar de parte de cada uno de los que hablaron y de los que conozco, alguna cosa anecdótica. Voy a decir primero una cosa general, ¿no? Somos más o menos ahora somos 40 y pico, hace un rato éramos 56, más o menos. Considerando, por ejemplo, que fuéramos 50, y mínimo, voy a ser así como generoso para abajo, cada uno tiene 10 años de militancia, en las 3 pantallas de Zoom así tenemos unos 500 años de experiencia militante, toda junta conversando. En ese sentido está bueno para poner en valor lo que se puede ir haciendo y lo que somos. Estamos muy contentos de que estén. Quiero completar algo de lo que dijo Santi, contando algo de lo que dice. Creo que viene a cuenta la oración del buen humor, para conectarlo también con Mar del Plata y La Feliz. Decir que la oración del buen humor de Santo Tomás Moro, que el Papa cita mucho, ha escrito, ha metido en varios de sus escritos, comienza diciendo algo muy interesante, y que me parece que habla mucho de él, y que nos viene al caso muy para este momento. La oración empieza diciendo, Señor, dame una buena digestión, pero sobre todo, dame algo que digerir, ¿no? Entonces ahí me parece que hay una linda cosa entre lo espiritual y lo corporal, y la indiscernibilidad de eso, y un planteo que Francisco hace que creo que viene al caso, y también que nosotros tratamos de reflejar en lo que hacemos en el portal, por eso recién se lo tratábamos de mostrar, tratando de ser lo más valientes, y tratar de hacer lo más lindo y lo más colorido en la forma, pero también que haya sustancia para alimentarnos, y eso tratamos de tomar de Francisco. Quiero partir de una cosa para comentarle también cómo lo vemos y cómo nos encontramos con Francisco en la coloquialidad cotidiana. Tengo una para Sol, y relacionado con Sol. Hace unos días nomás, un sobrino mío, que tiene 19 años, me manda un audio y me dice, tío, el Papa va a canonizar a Michel de Foucault. A Michel Foucault. Yo me quedé primero ahí pensando, y después caí, claro, al que va a canonizar es a Charles de Foucault, ¿no es cierto? Al fundador de los Hermanitos de Jesús. Después me quedé pensando, esta no te la conté, Santiago, pero me quedé pensando, bueno, considerando que Francisco es un tipo muy volcado al amor, el buen humor, la cercanía, la misericordia, pero también es un animal de poder, eventualmente tampoco sería tan disparatado que se le diera por canonizar a Michel Foucault junto con Charles de Foucault, ¿no es cierto? Y ahí me parece que también hay una gracia respecto a cómo podemos pensar este Papa, que además le conocemos un poco las picardías y las astucias, y también las controversias y los límites, porque hay quien dice, vieron, a veces casi como para descalificar, dice, atenti, Francisco también es Bergoglio, ¿no? Y se lo dice un poco como para decir, ojo, ojo, ojo. Y bueno, claro, puede ser. Pero está lindo también decir, Francisco también es Bergoglio, en el sentido que sigue siendo el hombre, ¿no? No es solo el personaje público o la función religiosa. Y en eso nosotros descubrimos algo interesante para procesar, para trabajar, para manejarnos ahí otra vez
adentro pero al borde pero adentro, ¿no? En cuanto a la reflexión. Yo me marqué demasiados puntos, voy a usar solo 4 de los que me marqué, respecto a cómo vemos con las distintas personas con quienes estamos pensando esto, pero especialmente con Santiago, con quien venimos caminando esto ya hace varios años y profundizándolo y también disfrutándolo juntos y compartiéndolo lo mejor que podemos. 3 o 4 desplazamientos que me parece que es interesante compartir entre nosotros que hace Francisco. Porque es una cosa para contarles, ¿saben qué nos interesa? Además de empujar, reiterar, interpretar o, ¿cómo decir?, operar sobre lo que Francisco dice y propone y provoca, una cosa que sobre la que nos interesa trabajar, y por eso le pusimos factor, es como tratar de compartir y también nosotros de entender cuál es como la operación que hace Francisco, ¿no? ¿Cuál es la operación? El otro día contaba en otro Zoom que Artemio López escribía en su Facebook, creo, quien opera a un operador tiene 100 años de perdón. Porque ese es otro concepto que tenemos nosotros, ¿no? A Francisco no basta ni aplaudirlo, ni citarlo, ni detestarlo, ni tomarlo como cita de autoridad, ni ser su vocero oficioso, ni como... Todo eso está perfecto, pero a una operación, sea en modo Charles de Foucault, sea en modo Michel Foucault, a una operación y a las doble cosas que tiene, la de místico, espiritual, líder religioso y también hombre de poder, de política, de historia, hay que contestarle con otra operación. No alcanza con citarlo ni con disfrutar lo que él dice. Y ahí quisiera marcar 4 cositas rápidas. Podrían ser más, pero creo que estas son significativas porque todas tienen como la misma matriz, todo es como el mismo movimiento en distintos planos, ¿no? Uno muy claro es ir, lo voy a decir en términos más coyunturales, digamos, ir de la iglesia a la pandemia, en este sentido. Ustedes saben que la palabra pandemia significa el pueblo entero o el pueblo todo, ¿no? Y hay algo, me parece ahí bien interesante a Francisco, que es un hombre muy de iglesia, y cuando habla hacia adentro de la iglesia lo hace con mucha eclesialidad y con mucha consistencia, e incluso con más coraje que cuando habla para afuera, me permitiría decirles, solo que él en el adentro mira un afuera, ahí maneja una geometría media rara el Papa, pero pone el eje, el tema no es la iglesia, el eje es el para todos, ¿no? Y eso tiene resonancias, me parece, para el momento del mundo, pandémico en muchos sentidos, y excluyente en muchos sentidos, ¿no? Es la doble cara, y también para el momento de Argentina, pero también para la cultura política y para las contraseñas políticas con las que construimos. No hace falta que diga yo qué significa en Argentina la palabra todos en este momento, ¿no? Entonces, ¿qué significa poner todos en sentido trascendente y en, permítanme decirlo así, en modo Dios, para decir de alguna manera, ¿no? Tensionar de modo trascendente la palabra todos, a ese nivel. Esa es una cosa. Después algo también, un desplazamiento muy, muy importante, y a mí me toca personalmente, y ahí quisiera enganchar con algo que dijo Ana Laura. Muchos de ustedes me conocen y saben que con Santiago hacemos esto desde el Centro Nueva Tierra. A mí me conocen desde hace más tiempo por motivos obvios. Y nosotros, el Centro Nueva Tierra, los seminarios de formación teológica, un universo ahí que quizás incluye las comunidades eclesiales de base, en su momento las comunidades religiosas insertas en medios populares. Voy a decirlo más en términos personales. Uno tuvo la suerte quizás de poder acercarse muy tempranamente a un sector muy de punta de la Iglesia Católica o del cristianismo en Argentina. Orientado ¿por qué? Por la opción por los pobres, ¿no? O por el tema de los pobres. Me parece que Francisco ahí, y a mí me desafía personalmente, lo he hablado mucho con Santiago, y Santiago me ha ayudado mucho en el diálogo a poder tramitarlo, a conceptualizarlo, porque él lo vive desde otro lado y también claramente por una cuestión generacional, de los pobres al pueblo, ¿no? De los pobres al pueblo. Y ahí hay un desafío muy, muy fuerte. Mi impresión sería que de lo que estaba en lo mejor de nuestra opción por los pobres en la iglesia latinoamericana y en sus expresiones en Argentina, a una opción por el pueblo, hay una cosa superadora muy fuerte, de politicidad, de cuestión colectiva, de historicidad, de desafío de construir con mucha más
profundidad y, si me permiten decirlo también, con mucho más realismo y, en el mejor de los sentidos de la palabra, con mucha más crudeza. Hay un desafío muy, muy fuerte que me parece que desafía lo mejor de la tradición de la Iglesia latinoamericana. Al mismo tiempo que cuando era Bergoglio acá, lo veíamos medio como un enemigo, como un viejo jodido, como un montón de cosas que no hace falta repetir acá desde distintos espacios. Ahí creo que hay algo muy, muy fuerte y a lo cual todavía le tenemos que sacar el jugo. Después, un tercero, esto. Si uno mira los documentos, Francisco no critica tanto el sistema. Bueno, no es muy progre, todos sabemos que progre, si hay algo que no es Francisco, es progre, ¿no? Puede ser muchas otras cosas que nos pueden gustar o no, pero progre no es otra cosa. Entonces, en los documentos, y en particular en su encíclica más conocida, que para nuestro gusto quizás no es la mejor, pero es muy importante, que es la Laudato Si, pero también en la Evangelii Gaudium, que es su carta pastoral y su programa pastoral, no critica el sistema, critica el paradigma tecnoburocrático, ¿no? Y ahí hay una cosa muy, permítanme decirlo así para explicarlo más rápido, ¿no? Muy interesante, muy de tercera posición, en el sentido de que no se queda entre progre y conservador, izquierda y derecha, socialismo o capitalismo, sino que nombra ahí, seguramente con la escribanía de sus asesores y de los que ayudan a hacer los documentos, pero no me cabe la menor duda que, revisado palabra por palabra, coma, punto y diéresis por él, una cosa muy importante respecto al diagnóstico de qué es lo que hay que superar. Que además no es solo un sistema, sino un paradigma, y que no es solo una cuestión de estructura, sino una cosa que tiene que ver mucho con la interioridad de cada uno, que no es una cosa individual, sino que es una cosa muy colectiva, tal cual lo ha conceptualizado muy fuertemente aquí en Argentina Jorge Alemán con el concepto de soledad común, que los que tenemos más de común y quizás de estructural es lo que tenemos más de único y de singular. En torno a eso está lo que Campbell citaba, que planteamos el tema de la lucha almada, ¿no? El punto donde, si quieren, el capitalismo toma el alma humana como su campo de batalla quizás principal. Margaret Thatcher, ustedes saben, lo dijo muy explícitamente: el medio es la economía, el objetivo es el alma. Muy claramente. Después la repitió uno de sus discípulos más endemoniados, que es Marcos Peña en Argentina, casi literalmente. Y diría una cuarta, y después digo una cosa más, y ya con eso cierro. Hay un desplazamiento final que es de la fe a la misericordia. Para los que o provenimos o fuimos formados en una cosa eclesial progre, misericordia es una palabra media blanduzca, para decirlo de mínima. Y muy probablemente para los que vienen de tradiciones más políticas, más todavía, no solo blanduzca, sino media casi pegajosa, ¿no? Misericordia suena medio, cosa así media barroca. Sin embargo, Francisco, para los que quieran interiorizarse, durante la pandemia todo el tiempo le estuvo dando y dando y dando, lo hacía antes también, y él armó un año de la misericordia al inicio de su papado, a las obras de misericordia. Las obras de misericordia son dar de comer al hambriento, vestir al enfermo, visitar a los presos, vestir al desnudo, visitar a los presos y cuidar a los enfermos, ¿no? Es más o menos como Marx define casi literalmente en los borradores del Capital cuáles son las necesidades básicas de reproducción de la vida. Y ahí hay una cosa también muy, muy potente y muy política. Y todo esto yo creo que se despliega finalmente en dos cosas. Ahora, durante la pandemia, ha insistido hasta el hartazgo, podríamos decir con esto, diferenciar la utopía y la ilusión de la esperanza, en el sentido de que lo que propone como construcción no es una utopía, es algo que hay que hacer acá, no es algo sin lugar, ¿no? En ese sentido, el pensamiento de Francisco, me permito decir, es muy poco Eduardo Galeanista, es muy poco utópico, y en ese sentido también es muy poco progresista. Lo voy a decir con cierta brutalidad, en ese sentido es bastante peroncho. No importa qué vínculos haya tenido con o no, orgánicamente o de contactos con el peronismo como fenómeno, que igual si sos argentino lo tenés del mismo modo que lo tenés con Maradona, ¿qué le vas a hacer? Eso es media tonta la discusión, el Papa es peronista o no, digamos, es argentino, punto. Y con todo lo que eso implica ser o no ser algo, digamos. Entonces, distinguir la ilusión y la utopía de la esperanza, porque
la ilusión, la utopía o el optimismo, finalmente el optimismo es una cuestión de carácter, la utopía es una cuestión de ideología, y la ilusión un poco es una cosa media fantasmática. En cambio, la esperanza es una apuesta política siempre porque tiene costo y no tiene garantías. Y lo último, que creo que nos puede servir para devolver al debate y poder intercambiar algunas preguntas. Lo que nos parece quizás más estructural con Santiago ya lo dijo en otros términos, yo lo repito así. Yo creo que es bastante claro y que sirve mucho, o una de las dos cosas, sirve mucho o es bastante claro que conviene saber, pensar o tener muy presente que el capitalismo no es un sistema, el capitalismo es una religión. Y cuando uno lo pone en esa clave, se da cuenta no solo que instrumentaliza o no las religiones, no, sino que es una religión. Y pensarlo así, se da cuenta que qué desperdicio y qué riesgo es no tomar en cuenta, bueno, los socialismos reales lo podrían ver, y las socialdemocracias también, no tomar en cuenta la dimensión religiosa del hombre. Cosa que el capitalismo hace y muy bien. En Argentina el macrismo lo supo perfectamente, y lo operó. Y nosotros con un discurso más ilustrado, más racional, más jacobino, medio que se lo dejamos regalado. Eso por un lado. Y en el mismo movimiento, digamos, el alma humana y el alma colectiva es el campo de batalla del capitalismo, y creo que para todos nosotros en ese sentido el desafío práctico, militante, en cualquier espacio que se esté, es hay que dar las batallas donde sucede la guerra. Hay que dar las batallas donde sucede la guerra, teniendo esto en cuenta y encarnadamente. Y en Argentina esto tiene identidades políticas complejas pero no difusas. Entonces necesitamos pluralidad, pero también necesitamos encuadre, opciones, costo, toma de partido, tragando sapos, si se quiere, articulaciones muy grandes, pero no de todo vale, sino encontrar la mejor tradición del movimiento popular o nacional y popular en Argentina y articular ahí de la manera que Francisco diría. Él dice siempre, lo conversamos siempre con Santiago, por eso era mi comentario a Gabriel Mestre, jueguen al borde, ¿no? Y que las transformaciones son por desborde. Entonces, encontrarnos en el movimiento nacional y popular, verbigracia al peronismo, me permito decirlo con todas las letras, pero en un peronismo desbordado por una trascendencia que no es solo atender a los bienes espirituales, sino ir más allá de sus propios límites en todo sentido. Hasta ahí, Daniel. Muy bueno, Néstor, gracias. La verdad que nos dejás pensando a todos, ¿viste? Damos vuelta. Escuchame, Néstor, decime, ¿tenemos alguna pregunta en el chat? Si no, yo voy a pedir directamente voy a mocionar a algunos compañeros para que digan alguna pregunta. Hace eso, Daniel, mientras yo voy mirando, porque para eso, como ves, me tengo que poner. Anda mirando, vos sabés que está nuestro compañero amigo, el concejal Daniel Rodríguez, que bueno, estuvo el día de la presentación de Factor Francisco allá en el CEPE, si lo veo en el chat. Daniel, un breve comentario, una pregunta, algo que nos quieras decir. Sonido. Tuk, tuk. Ey. Daniel, habilita tu sonido. Bueno, mientras tanto, lo vi también a Facundo Barrio Nuevo ahí. ¿Estás, Facundo? ¿Estás? Dale, decinos algo, Facundo. No, escuché solamente a Néstor. Escucho. Un saludo para todos. Sí, a Néstor, a Santiago, a Ana, Camel, Cristian. Lo escuché recién, pero por ahora paso para intervenir. Bueno, dale. Acá, Daniel, hay un compañero, mientras se van sumando alguna pregunta, Enrique Chiusiani, dice acá, me suena como resumen todo lo de la renta básica universal. Quizás es una oportunidad para compartir, quizás muchos de los que están acá lo saben, o quizás no, porque tampoco, vamos a decir la verdad, los grandes medios de comunicación no logran ni les interesa mucho difundir el mensaje de Francisco. Vamos a decir la verdad, la Iglesia Católica tampoco lo hace demasiado, por los motivos que fueran, es así, salvo sus grandes consignas.
y decir, con Santiago lo hemos analizado y lo pueden buscar en el portal también, que el día de Pascua, el último día de Pascua, junto con la homilía más importante del año litúrgico católico, el Papa envió un nuevo mensaje a los movimientos sociales donde propone expresamente la renta básica universal. Y ahí iría otra vez que en el momento donde se habla de mayor espiritualidad, el planteo va directamente al corazón de la redistribución de la riqueza y no solo interpela a los movimientos sociales en términos de transformen por la base, etcétera, sino que ahí hay una cosa que va al núcleo de la cuestión distributiva, a la zona dura, que agarra el tema del capital financiero, el impuesto a la riqueza, Vicentín, ¿no? Y ahí me parece que es una cosa que tenemos que, bueno, los movimientos sociales, el documento que la UTEP y otros movimientos presentaron toma bastante fuertemente eso, pero creo que entre nuestra militancia tenemos la oportunidad de agarrarlo con mucha más fuerza, ¿no? Entonces eso, Enrique, tu comentario. Sí, ahí quizás agregar a eso que plantea Néstor, hace poco también fue la semana Laudato Si, cuando se cumplieron 5 años de la encíclica. Circularon muchas, como reivindicaciones, loas, reflexiones, y algo que nos quedó ahí medio con Néstor peloteando y pensando, es que hay que pasar de Laudato Si a Laudato Así. Y Laudato Así sería también casos concretos, y en este caso, como bien decía Néstor, que en el momento más importante en términos espirituales del misterio, de la resurrección, Francisco saca justamente un documento en el cual la resurrección no solamente es una dimensión de fe, sino que también es algo muy concreto y que lo pone en discusión a través de, como decimos, un papa planteando la necesidad de una renta, de un salario universal. Entonces, eso me generó también eso y me parecía importante. Está bueno. Ahí habilitó el micrófono Daniel. Dale, Dani. No se vayan a reír, les pido por favor. Tuve que requerir a mi hijo de 20 años para que me dijera cómo era, ¿no? Para que me explique. Bueno, ahora pude. No, digo, la verdad que me parece muy gratificante esta posibilidad, este debate, esta charla. El otro día, hace pocos días, muchos de ustedes les debe haber pasado lo mismo, recreaba imágenes de los bombardeos del 55, ¿no? Esto del Cristo vence, el ataque a la iglesia fundamentalmente. La verdad que es muy gratificante poder debatir con estas características y yo siempre recojo una frase de Mujica que me pareció impresionante cuando decía, bueno, conozco peronistas que puedan no tener fe, no puedo creer que haya... Y la verdad que siempre nos ha sido muy, muy duro el tema de la iglesia y el peronismo en una concordancia, en un mismo camino. Muy duro nos ha sido. Y la verdad que tener hoy la posibilidad del Papa Francisco, la posibilidad de todo esto que nos enriquece, de cada uno de ustedes, de cada compañero, cada compañera, que puede profundizar. Yo soy católico, no soy demasiado practicante, no lo he sido, no he participado en grupos de esta naturaleza, pero verdaderamente gratifica y mucho, porque uno que siente el peronismo de la manera que uno lo siente, sabe que el peronismo está ahí. Entonces, verdaderamente yo celebro mucho Factor Francisco, cuando estuvimos en Mar del Plata juntos, cuando vimos ese lanzamiento, esa posibilidad de hablar con los compañeros, me gratificó mucho, porque me parece que pone en sintonía algo que si hay algo que se han dedicado a hacer es que no fuera así a lo largo de la historia. Siempre han intentado y han trabajado en enfrentarnos. Y la verdad que creo que es un gran momento para que esta no solo posibilidad se concrete, se profundice y toda nuestra fe pueda ser también concretada en efectividades políticas. Así que una gran alegría y bueno, un saludo para todos los compañeros.
Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Daniel. ¿Cuánto tiempo disponemos, Néstor? Déjame ver qué hora es. Son casi las 9. Yo diría que a las 9 más o menos podemos Bueno, listo. tener Escuchan, algo que digerir, diría el Papa. Un joven más que se llama Ezequiel Molinari, lo tengo ahí. 2 palabras, Ezequiel, y después, bueno, nos vamos a atribuir democráticamente el cierre, si tenemos tiempo. ¿Va? Buenas, ¿cómo andan? Buenas noches. ¿Se me escucha bien, Dani? Sí. Néstor. Sí, totalmente. Daniel, ahí la veo, Ana Laura, que recién veníamos charlando un poquito, Andrés. Nada, momentos de reflexión más que interesantes. Los desafíos y las oportunidades de la pospandemia, ¿no? Y me da la sensación que en eso, Francisco, a nosotros nos abre un montón de discusiones, de reflexiones. Seguimos asombrados. Escuché atentamente cada una de las intervenciones y saludo estos encuentros. Nos hacen pensar y en estos tiempos me parece que son fundamentales. Se me abren miles de preguntas, algunas partes me las fui perdiendo por distintos motivos. Lo veo el Tata, gracias Cristian ahí también por la invitación. Nada, pensar de imaginar un poquito esta reconstrucción de lo que va a ser la Argentina, ¿no? Y a veces pensar el rol de los movimientos sociales y su relación con la iglesia. Me parece que ahí el Tata hacía referencia a los encuentros que se dieron en todo este proceso. Creo que la pregunta sería más bien pensar un poquito la agenda, ¿no? Más propositivo, para dónde caminar juntos. Algunas líneas, algunos puntos, digo, que se puedan tirar en función de decir, bueno, esto sería, para nosotros sería ideal ir caminando para este lado, no sé, abrir un poco ahí la pregunta a Néstor, vemos que al Tata, a Cristian, a Dani. Marcar, digo, qué agenda sería lo que nosotros necesitamos para avanzar sobre cuestiones relacionadas a todo lo que estuvimos charlando. Bueno, gracias. Bueno, Néstor, ¿cómo hacemos? Vos que sos el factotum de Factor Francisco. No, está sin sonido de nuevo. No, le decía ahí a Santi alguna palabra más que digamos así de final cortita. Te dejo a vos, Dale. Santiago. Santiago. Bien, perfecto. No, a ver, me parece, hay dos cuestiones, me parece. Recién cuando el compañero hablaba de la solidaridad intergeneracional para poder el compañero pibe de 20 habilitándole el Zoom al padre como regalo tardío de la jornada de ayer, pensar que creo que algo de esto de construir historia y construir pueblo es generar esos puentes generacionales. No es algo nuevo, pero creo que es algo que hay que seguir insistiendo y hay que seguir generándolos. Y por dos cosas, porque hay algo también de la sabiduría de los años que es necesario retroalimentar, pero también porque se necesita crear esta cercanía y este acompañamiento. Creo que hay algo que nos pasa mucho. Yo ya estoy medio en retirada de esa categoría tan particular de juventud. Tengo 32, ya me tengo que ir asumiendo en otra secretaría del partido, digamos, pero más allá de eso, creo que es muy necesario poder construir esa conciencia del tiempo y de la historia, y para eso se necesitan construir esos puentes intergeneracionales a los cuales Francisco apuesta. Entonces, si me dicen una tarea que hay que hacer es poder construir eso también, desde la formación y después también desde la representación. Y de paso le tiro un centro a mi amigo Cristian que está en PAMI.
Yo quiero decir una cosita, porque lo que Santiago dice me provoca también para decirlo. Y también con el tema de qué en la agenda está rondando bastante en muchos espacios donde estamos, tipo como si fuera, parece el inicio del manifiesto comunista, ¿no? Pero en vez de empezar, un fantasma recorre Europa, es el fantasma del comunismo, yo diría, un fantasma recorre Argentina, es el fantasma de la exigencia de poner en modo Dios, si me permiten decirlo así, o en clave Francisco, o en clave pueblo del siglo XXI o XXII, lo que significa la comunidad organizada. Sin esencialismo, sin folclorismo, realmente actualizar esa categoría de una manera valiente, profunda, encarnada, con lo mejor de nuestra tradición y con lo mejor de la realidad de nuestro pueblo hoy y con lo mejor que me parece que se nos ofrece en el repertorio de discurso y de planteos en el mundo, que ¿qué le vamos a hacer? Viene de un argentino que lo llamaron en el momento en que la iglesia estaba a punto de estallar y que realmente hace diferencia y que lo tenemos que aprovechar y no dejar que se desperdicie. Digamos, agradecerles a todos y a todas la participación. Me voy a permitir tres puntitos, solo 3 puntitos, y no a modo de charla, ni mucho menos, porque me tocó en esta oportunidad coordinar, pero sí un poco que fue surgiendo, ¿no? Digo, factor Francisco al borde pero adentro pero al borde, es desafiante, y creo que justamente nos pone frente a uno de los escenarios quizás más fuertes de la hora, que es un escenario de disputa, claramente. Estamos disputando con un poder económico significantes, estamos disputando palabra, imagen, comunicación. Y ¿saben una cosa? En el número 93 de la Laudato Si se lee: el principio de la subordinación de la propiedad privada al destino universal de los bienes y, por tanto, el derecho universal a su uso es una regla de oro del comportamiento social y el primer principio de todo ordenamiento ético-social. La tradición cristiana nunca reconoció como absoluto o intocable el derecho a la propiedad privada y subrayó la función social de cualquier forma de propiedad privada. Hoy que se agita en determinados sectores de plazas, de banderazos, de medios de comunicación, la defensa de la propiedad privada, entiendo, por supuesto que para los peronistas es una verdad de perogrullo, pero para los cristianos que militamos en política es un deber de nuestra fe ético y moral volver al 93 de la Laudato Si, que está basado, creo que sí, en la enseñanza de los padres de la Iglesia y que atraviesa toda la tradición cristiana. Así que me parecía muy importante traer el 93 de Laudato Si para este punteo de cierre. Después, en una de las cosas que había preparado, yo no sé si te lo escuché a vos, Néstor, pero ¿sabés qué? Factor Francisco y la imagen metafórica del vector me parece espectacular. Veía que en física, acá hay ingenieros, está Tatito, hay gente que entiende más del tema, ¿no? Pero el vector tiene tres características: módulo, dirección y sentido. Creo que nosotros tendríamos que traer a Factor Francisco el significado físico de vector y aplicarlo para nuestra construcción política. Y finalmente, con relación al tema de la agenda de Mar del Plata, y agradeciendo nuevamente la participación de todos y todas, se fue diciendo, lo dijeron los compañeros, que de paso les agradezco, Camel, el Tata, Sol, Ana Laura, Cristian, la participación. Creo que el gran desafío de Mar del Plata es pensar un acuerdo de desarrollo integral de nivel estratégico. Parece que el nuevo contrato social del cual habla Cristina, del cual habla Alberto Fernández, me parece que es aplicable a la ciudad. Ahí he visto que los concejales están de nuevo poniendo en escena el Consejo Económico Social
un consejo post pandemia. Me parece, Tata, que el mundo del trabajo, como vos decís muy bien, se ha transformado y nunca volverá a ser lo que era, a pesar que, como bien lo dijiste, nosotros, los peronistas, los cristianos, creemos en una sociedad de pleno empleo, pero mientras tanto nos formamos cómo organizar, y ustedes lo han hecho muy bien, todos estos sectores de la economía informal. Hoy Mar del Plata tiene ese enorme desafío, cómo trabajar para el conjunto de los trabajadores, ya sean registrados como no registrados, generando una nueva matriz de producción, de trabajo, de empleo, que realmente cambie definitivamente un esquema que evidentemente ya está caduco, ya lo estaba antes de la pandemia, que cayó en el peor de los infiernos y que nosotros tenemos cierta responsabilidad de recuperarlo. Es decir, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestro destino histórico? ¿Cuál es ese acuerdo social nuevo que queremos construir? Y para ello nada mejor, una vez tomando un café con Néstor y con Cristian ahí en Luro y Colón, cuando todavía se tomaban cafés presenciales, que vuelvan los cafés, decíamos, bueno, las 3 T, tierra, techo y trabajo. Yo le agrego en una osadía las 3 E. Ecología, la gran propuesta de la Laudato Si. Economía, no nos olvidemos que el Papa había convocado un encuentro en Asís para repensar el modelo económico del mundo. Y educación, también había convocado un encuentro en Roma, en el Vaticano, para proponer un nuevo modelo educativo inclusivo, con calidad integral para todos y todas. En este contexto, me parece que la jornada de Factor Francisco de hoy ha sido realmente una inyección de utopía y esperanza, como dijeron varios de los encuentristas. Les agradecemos muchísimo y ojalá sigamos intercambiando desde distintos lugares nuestras reflexiones, desde la realidad, desde la práctica, iluminadas por el pensamiento de la doctrina social de la Iglesia en general, del Papa Francisco en particular. Gracias. Gracias a todos. Activo los micrófonos para que todos saludemos, si les parece. Ahí va, ¿eh? Dale. Chau, chau. Adiós, gracias. Gracias a todos. Gracias, La Daniel, próxima. Cristian, por la Gracias, Daniel y invitación. Cristian, Chau. Camel, Ana Laura, Gracias. Gracias. Paul, Gracias a Nos todos. vemos. Hasta la próxima. todos los amigos, gracias. Estamos Gracias, bien. saludos, chao, Hasta la chao. Chau. Un gusto. Sí, 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 sí.